Con los ánimos y el deseo que esta semana sea de lo mejor en cada una de sus actividades, hacemos extensivo nuestro saludo a la audiencia de Corape Digital TV. En este momento vamos a dialogar con Jairo Cantincuz, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa Ecuatoriana, frente a la situación económica y social y sobre todo que vive el país. ¿Qué reflexiones y acciones a la vez tienen los pueblos y las organizaciones, en este caso en los territorios de nuestro litoral? Será en siguientes minutos que vamos a conocernos. Bienvenido a los medios comunitarios de Corape. ¿Cómo estás, Jairo? Muy buenos días, estimados amigos de pueblos y nacionalidades y este medio importante en el cual me permite dar una entrevista. eh, Cordial saludos a nombre de la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana, CONAICE. Bienvenido nuevamente. Inicialmente, ¿cómo sigue el trabajo organizativo de la CONAICE con las bases en cada uno de los territorios? ¿Qué avances o alcances existen? Bueno, primero creo que es importante destacar de que el Consejo de Gobierno de la CONAICE con sus bases viene trabajando en unidad con los demás regionales, principalmente haciendo una conexión en la cual nos ha permitido precisamente eh, poder canalizar información de pueblos y nacionalidades con las bases. Nosotros, como Consejo de Gobierno, terminamos una agenda de recorridas en, la, en los territorios de los pueblos que están en el sur del Ecuador, de la región costa especialmente, Pueblo Manta y Huancavilca, y en ese caso eh, hemos conocido situaciones muy complejas. La región costa es una de las regiones más azotadas en el tema económico, político y también el tema de la inseguridad, ¿no? Entonces, nos preocupa mucho en ese sentido, mi estimado. Y uno de los temas también, el conflicto territorial, no deja de ser un conflicto minoritario, sino más bien un tema bastante compleja, donde existen invasiones, existen proyectos de interés económico por parte de personas extrañas y también allí está inmerso lo que es el gobierno nacional, tratando de implementar proyectos sin consultar a los pueblos y nacionalidades, que son territorios ancestrales, ¿no? Frente a las demandas que tienen los territorios, ¿cómo está organizando las propias bases y también con el apoyo de la CONAICE desde el Consejo de Gobierno? ¿Cómo están también priorizando estas demandas con la finalidad de que las autoridades sean escuchadas y hacer llegar también a las instancias respectivas las propuestas y obviamente las necesidades que deben ser resueltas? Sí, primero, por ejemplo, en el pueblo Manta, justamente Comunidad Salango lleva un proceso de años que ya está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una demanda, una apelación en contra de actores que quieren esos territorios para hacer proyectos individuales, ¿no? Ahí mismo debo manifestar de que hay autoridades, como por ejemplo el alcalde de Puerto López mismo está incluido en ese conflicto donde ha declarado territorios baldías, podríamos decir, y al declarar territorios baldías, entonces está deslegitimando los territorios ancestrales. Y en ese sentido, eh, las comunas, las comunidades, con las autoridades tradicionales, ellos van a seguir apelando y la CONAICE será un puente importante allí
donde vamos a respaldar todas estas situaciones que viene en marcha. Y adicional a eso, vamos a emitir un documento a, a la fiscalía, a las entidades competentes para que todas estas acciones prácticamente se esclarezcan, ¿no? Y que respeten los territorios ancestrales. Vamos a tener eventos, talleres para levantar información más real, para que el Consejo de Gobierno pueda legitimar estos procesos con información clara, y eso ha sido uno de los aportes, o va a ser uno de los aportes fundamentales para que podamos incidir y respaldar, acompañar todos estos procesos. Bien, frente a las últimas medidas económicas adoptadas por el gobierno nacional, el tema de la eliminación de los subsidios a los combustibles, por ejemplo, ¿cuál es el sentir de la gente en los territorios? ¿Qué efectos está generando la compensación económica que ha establecido el presidente de la República? ¿Se prevé que serán beneficiarios o no los agricultores, artesanos, pescadores artesanales que en su mayoría están en estos territorios? Sí, en ese contexto nosotros rechazamos toda esta actitud perversa, podríamos decir, por parte del Estado, por parte del gobierno nacional, que, como les decía al inicio de la entrevista, que la región costa es uno de los afectados y ha azotado enormemente en temas del alza de combustible, porque nuestra gente son agricultores. El tema es que ahí no solamente perjudican a los que tienen carros, sino también a los que son agricultores, los que tienen camionetas, las cooperativas. Quizás hay unas que no están legalizadas, pero que también brindan servicio a la comunidad, y sobre todo a los pescadores artesanales que tenemos en la región. Eso ha azotado enormemente. Entonces, en ese sentido, vamos a justamente a emitir documentos rechazando, ya lo hemos hecho, rechazando este tipo de actitud, y además también esperaremos la definición que vamos a tomar justamente en la asamblea de la CONAIE, que se desarrollará el 19 y 20 de este mes de julio. Entonces, allí tomaremos medidas contundentes de manera colectiva. Entonces, la Regional Costa propondrá, en este caso, una movilización en rechazo a estas políticas que perjudican a los pueblos y nacionalidades y a la ciudadanía en general. Entonces, a los pequeños productores, a los pequeños emprendedores, y son cosas que, por más mínimo que sea, realmente afectan. Eso es lo que sucede. Mencionó también usted otro tema que aún no se ha resuelto desde el gobierno nacional, es la inseguridad. ¿Cuál es la situación en los territorios de las nacionalidades de la costa ecuatoriana y qué acciones, quizá de manera autónoma, están realizando para poder contrarrestar la inseguridad que viven? Recalco esto, Jairo. Podremos decir que ha habido una gran dimensión, digamos, una gran magnitud de afectación frente a esta situación que está viviendo, ¿no? Entonces, sobre todo nuestros pueblos de la región costa, como es Salango, como es Bellavista, eh, del Borro, como son otros sectores, por ejemplo, Aguas Blancas, que allí tenemos la reserva Machalilla. Son zonas altamente turísticas, ¿no? Y ahora, por esta situación, hay una poca demanda, podríamos decir una pérdida económica enorme. No hay cómo recibir a los turistas
o los turistas no vienen por el miedo o el temor que tiene por el tema de la inseguridad. En este caso, uno de los temas que estamos tratando es primero exigir al gobierno nacional. Pienso que el gobierno nacional debe tener un plan, debe tener un proceso de cómo ir contrarrestando este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, se ha empeñado justamente a perseguir a los políticos tradicionales y entre ellos, y que a la final los pueblos y las nacionalidades, los emprendedores son los que están perjudicados frente a esta situación. Nosotros, como pueblos y nacionalidades, estamos tratando de mantener la unidad. La unidad siempre ha permanecido y es decir, se ha logrado establecer el tema de la inseguridad, que no sucede en territorio, y lo que sucede es en las grandes ciudades, en los cantones, pero en nuestros territorios aún no, porque eso la unidad nos ha permitido justamente hacer un control de nuestro territorio. Con todas estas realidades que están viviendo los territorios, principalmente los pobladores que están reconocidos como nacionalidades y organizaciones sociales en la costa ecuatoriana, la CONAIE tiene previsto realizar asamblea previo al Consejo Ampliado que realizará la CONAIE en próximos días. Nosotros el día de mañana, justamente el día martes 16, en horas de la mañana tendremos una reunión del Consejo Político para tomar algunas medidas, ¿no? o de información, y con estos antecedentes participaremos a la asamblea de la CONAIE, la asamblea extraordinaria de la CONAIE, porque son temas importantes, ¿no? que allí tomaremos la decisión de una manera colectiva entre las tres regionales y definir algunos mandatos para que la CONAIE desde ese punto de vista se pueda trabajar. Es decir, lo que se defina en la asamblea ampliada de la CONAIE será también el accionar de las bases como CONAIE con sus territorios, con sus bases en la costa ecuatoriana. Nosotros más bien tenemos las voces de nuestras bases para proponer. Nosotros estamos decididos a hacer una movilización a nivel regional en rechazo de todo este tipo de actitudes que está pasando por este gobierno, y no lo dudo de que la CONAIE, digamos, la asamblea definirá de pronto si es necesario hacer una movilización o no. Lo analizaremos muy bien. Mañana el Consejo de Gobierno, repito, vamos a analizar estos temas para proponer en la asamblea de los pueblos de la CONAIE. Muy bien. Agradecemos al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa Ecuatoriana, CONAICE, Jairu Cantincus. Gracias por compartir estos minutos con los medios comunitarios de Corape. Que tenga un excelente día. Muy amable, igualmente. Un buen día. A continuación vamos a compartir los siguientes mensajes publicitarios. Ya regresamos.